Hola chicos, Buenas tardes, profe. ¿qué tal? Esperamos un minutito que sean las 6 y arrancamos. Bueno, les comento, ya tengo, pero quiero revisar un poquitito. Y si les digo revisar, es revisar para arriba algunas notas, así que mañana, más tarde pasado, ya les estoy subiendo, ya están todas, pero hay algunos que quiero volver a mirar un poquitito a ver si podemos hacer algo. Em, en general, bien, algunos, bien, en general, bien. No todo, pero en general, bien. Acuérdense que, o sea, la nota es aprobado y desaprobado. Después vamos al integrador, pero nosotros llevamos un registro. Lo que están bien, el integrador va a ser bastante concreto. Traten de aprovechar porque no nos queda otra, pero en realidad el examen, así como lo estamos tomando ahora, es bastante más sencillo y acotado que en el formato presencial. Si bien es representativo, vieron que abarcaban los temas, lo que saben los temas lo hacen. Pero por ahí es un poquito más, le lleva menos tiempo, digamos. Bueno, hoy vamos a ver un poquitito. Yo lo que quiero es, sí, vamos a ver. Vamos a terminar el... Espérenme que quiero ver, seguir un poquito el programa. Sí, hoy vamos a terminar, yo creo que va a sobrar tiempo, pero prefiero no avanzar más. Vamos a terminar la unidad 3. Porque la unidad 4 es ya largo plazo, es un tema completamente distinto. Así que lo que vamos a terminar de ver es la unidad 3. Lo más importante de la unidad, chicos, el modelo que dimos la clase pasada, ¿cómo les fue con eso? Repásenlo, acuérdense que tienen que encadenar todo. Haber aprendido bien el ISLM y de ahí para atrás, que, o sea, el mercado viene, el mercado de dinero, si no, nos sacan el ISLM. Haber aprendido el mercado de trabajo para ahí tener bien claro el modelo de oferta y demanda agregada, ¿no es cierto? Yo les había dicho que quería que ustedes miren el, el último caso, que era el caso de una perturbación de oferta. ¿Cómo les fue? ¿Miró alguno? Tenía una leve que en realidad no es tan leve, o sea, no es una complicación, sino que, bueno, vamos a ir por eso. Y ya les digo, les vuelvo a decir, me parece que está mucho más claro el tema en, en Blanchard, sobre todo porque si tienen ahí, bueno, yo les voy a, si tienen ahí la bibliografía en la página 219 está la esencia de esta perturbación de oferta en la figura 712, donde el margen U, que les hablé, ¿no es cierto? O sea, ¿de qué dependían los precios? De los salarios y más un margen que era el beneficio empresario más otras cuestiones. Bueno, ese margen U en este caso es el que me muestra dónde está la perturbación de oferta, pero ya analizando eso no tendrían inconveniente, porque esa perturbación hace que aumente el precio, que aumente el desempleo, por ende bajan los salarios, entonces se corre la tasa natural para atrás. Es muy lógico el movimiento entendiendo bien todo el resto del modelo. Bueno, pero vamos a verlo en detalle. Eh, Acá. A ver, voy a compartir entonces. Avanzamos con este caso rapidito. Ahí les pregunto si ya estuvieron viendo algo. Hoy y mañana vamos a ver teoría, el miércoles van a ver los casos prácticos, así que por eso les pido, vayan repasando, entonces el miércoles tratan de entender el práctico a medida que se desarrolle.
Bueno, lo que habíamos visto en la clase anterior entonces era un aumento de la oferta agregada, de la demanda agregada, que veíamos, ¿no es cierto?, una expansión monetaria que en el corto plazo me generaba aumento de precio, aumento sí del ingreso, pero aumento de precio, y que después, ¿cómo? La tasa natural de desempleo era menor a la tasa efectiva, por ende los precios esperados eran mayores, esto seguía aumentando hasta que volvía a su tasa natural, pero a un nivel de precios mayor. En una reducción de la demanda agregada pasaba el efecto al revés, y habían visto cómo se traccionaba esto desde donde se producía el aumento, porque en el modelo ISLM me mostraba que una reducción del déficit me generaba también una disminución de la tasa de interés. Esta disminución de la tasa de interés me generaba una expansión de la inversión, sobre todo en este tramo. Y ahí volvíamos a la tasa natural, pero a una tasa natural con un nivel de mucho mayor participación del sector privado y a un nivel de precios menor. Bueno, ¿qué pasa si no es la demanda? O sea, un poquito de esto se trata. ¿Qué pasa si no es la demanda la que tiene perturbaciones o movimientos? Y ahí plantea el caso típico, pero que fue el aumento del precio del petróleo. Le cuento un poquitito, el aumento que se dio a principios de los 70, los países petroleros, ¿no es cierto?, productores de petróleo, principalmente los países asiáticos y del norte de África, los países del norte de África, básicamente los países árabes, incluido Libia, se pusieron de acuerdo, se pelean toda la vida, pero ahí, está compartiendo, ¿no es cierto? Profe. Perfecto. Bueno, se pusieron en síntesis, porque es muy complejo y es muy rica y también no era solo con objetivos económicos, sino con objetivos políticos. O sea, leyendo a De Pablo, yo me había enterado algo de que no sabía que había sido tan así. O sea, ¿qué hacen estos países? De golpe se dieron cuenta de que ellos estaban exportando algo que era vital para el funcionamiento de la economía moderna, y que encima eran los únicos productores, incluido México y Venezuela en América. Eran productores, o sea, el mundo se movía a petróleo y estos eran los únicos que producían petróleo. Entonces dijeron, bueno, vamos a dejar de pelear, vamos a ponernos de acuerdo ¿en qué? En controlar la oferta de petróleo. Entonces, a menor oferta, yo ya les dije, el mercado, o sea, esta gente aprendió la lección esa y dijo, el mercado ajusta por cantidad o por precio. Entonces nosotros ajustemos la cantidad, que el precio va a subir solo. En los primeros años que hicieron eso, el precio se incrementó un 70%. Pero lo que pasa es que ellos fijaron cuotas también a esta parte, es la que yo no sabía de la historia. Entonces, con países que eran amigos, le fijaban una cuota. Con países con los que estaban más peleados, con el caso de Estados Unidos, por ejemplo, le fijaban una cuota menor. Por ende, por mercado, el precio era mucho mayor. O sea, Estados Unidos le pegó, fue durísimo, 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 y realmente cambió y apareció esta palabra. O sea, ¿qué diferencia hay entre precio efectivo y precio esperado? Expectativa. O sea, yo tengo expectativa de que va a subir el precio. Entonces ahí aparece en los años 70 aparece esto, porque si no, sin expectativa, la economía keynesiana es fantástica. Aumentar gasto, aumentar transferencia, reducir impuestos, que crece, 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 crece. Ahora, cuando hay expectativa de que aumenten los precios, es donde se termina el modelo keynesiano. Se agota. ¿Por qué? Porque aumentan los precios y no las cantidades. Y nos baja el desempleo como esperado. O sea, esa es la lógica. Entonces, ahí aparece y se empieza a estudiar seriamente la expectativa. A mí me gusta la definición que hace Pablo. Esto un poquito para explicarlo. De Pablo clasifica, porque si no siempre dicen que las expectativas son adaptativas y racionales. De Pablo parte de antes, cuando dice que las expectativas son tres tipos de expectativas. Las estáticas, donde la gente no tiene expectativa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en los años 30 con la política keynesiana? No hay expectativa de que aumenten los precios. Entonces, si viene un aumento de dinero por política monetaria o fiscal, wow, compramos más, producimos más. Ahí es la curva plana. La curva plana, no hay expectativas. Entonces, todo aumento de dinero genera un aumento de demanda, por ende aumento de ingresos.
Después tenés las expectativas adaptativas, donde vos ya tenés inflación, y es importante que las entiendan cómo funcionan. Donde ya tenés inflación, los formadores de precios y los negociadores de salario que dicen, si la inflación fue de un 2% en el año, para el año que viene va a ser de un 2%. Entonces yo voy a reclamar aumentos de salario del 2%. ¿Para qué? Para cubrir la inflación. Después sí, el aumento de productividad, eso va por otro lado, pero estamos hablando de precios. Bueno, entonces esas son expectativas adaptativas. Yo parto del supuesto de que la inflación que existió en el pasado va a ser la que exista en el futuro y por ende así voy, es la que pasa. ¿Por qué? Porque yo tiendo a esas expectativas. Acuérdense que los precios efectivos se corrían a los precios futuros. ¿Mm? Si esto a los precios esperados. ¿Mm? Precio esperado mayor, entonces los precios efectivos van a subir. Esto ya lo vimos en la clase pasada. ¿Mm? Porque ahí empezamos a hacer ese mecanismo. Bueno, entonces esas son las adaptativas, pero después de golpe nos encontramos, esto todavía no lo vamos a ver, pero con las expectativas racionales, que fueron la gran revolución de las expectativas que la generó Robert Lucas, vive todavía, ganó el premio Nobel por esto, donde dice, sí, a ver, eso era antes, ahora llega un momento que lo que hacen los agentes económicos actúan maximizando sus beneficios y de manera racional y ya anticipan lo que va a pasar. O sea, no es que fijan erróneamente, porque si, por ejemplo, yo sé que no tomo solo para el análisis y para la formación de mis precios, no solo la inflación pasada, sino pasa a ser racional cuando yo, aparte de la inflación pasada, yo tomo en cuenta qué es lo que va a hacer el gobierno. Si yo veo que el gobierno está emitiendo dinero, yo ya sé que esa emisión de dinero va a hacer que aumente el dólar, que aumenten los precios, entonces no me voy a quedar erróneamente fijando mi precio con la inflación del año pasado, sino que aparte de eso le voy a estimar cuánto todo esto que está haciendo el gobierno va a hacer subir por encima de eso. Entonces ahí es donde las expectativas son racionales. Y eso es lo que termina diciendo, es totalmente inútil cualquier tipo de política porque los agentes actúan de manera racional y si actúan de manera racional, el precio esperado ya van a saber que va a ser mucho más alto que con las adaptativas y por ende lo que vamos a hacer es subir más los precios. Y más política económica hay, más precio esperado, más elevados los precios esperados, por ende más altos los precios. Esas son las expectativas racionales. Estática que no hay, entonces, cuando viene, genera incremento del mercado de bienes, que eso es lo que buscamos, porque eso es que acá el desempleo. Adaptativa, miro a la pasada y las racionales me anticipo al futuro con la información que tengo. Bueno, entonces, ¿qué pasó acá? Entonces, en los países petroleros lo que hicieron, se agruparon, hicieron un cártel y empezaron a acotar la oferta. Al acotar la oferta, el precio del petróleo subió hasta un 70%, lo cual es una locura para un insumo y bueno, cayó el mundo en recesión. Fue terrible. Todo en los años 70, ustedes ya saben, hablemos Latinoamérica. No fue casualidad, o sea, los grandes movimientos políticos, la revolución o los golpes de Estado, porque al final son más o menos cosas similares, sí, suceden por cuestiones políticas, pero también suceden por crisis económicas. No hay grandes revoluciones o sacudidas políticas, salvo pocas excepciones, cuando la situación económica está buena, porque el pueblo es reticente a cambiar. O sea, si a mí me está yendo bien, gano bien, tengo estabilidad, crezco, yo no quiero una revolución ni un golpe de Estado. Pero entonces, cuando estoy en crisis económica, por favor, cámbiame este. No de casualidad, en Latinoamérica todos los golpes de Estado se dieron en forma casi simultánea. En Chile, en Uruguay, en Brasil, en Argentina, en México, en todo Centroamérica. ¿Por qué? Porque la crisis económica provocada por esta crisis de la OPEP fue tan grande y las crisis fueron tan profundas que entró a ver para un lado revolución y para el otro golpe de Estado y todas estas convulsiones porque la situación económica lleva a eso. Si la situación es buena, no pasa. Bueno, ¿qué es lo que genera? Vamos al modelo. Fíjense, nosotros estamos en este punto. Oferta y demanda en la tasa natural de desempleo. Nosotros sabemos que
los precios esperados son iguales a los precios efectivos porque estamos en la tasa natural, entonces acá no hay tendencia al cambio y la economía está en equilibrio. De golpe pasa eso. Un aumento es lo que pasó y puede pasar con cualquier insumo. Un aumento de los precios del petróleo reduce la oferta agregada. Primero tenemos este desplazamiento acá, ¿ven? Sobre P sub 0. Lo que me provoca un aumento, ¿por qué? Porque aumentan los costos. A ver, veamos. Ustedes, chicos, tienen que saber bien el por qué, dónde está el mecanismo de transmisión que lleva a que esta rayita de oferta se me desplace para acá. Bueno, acá en esta línea, lo que tienen es un aumento de los costos. ¿Por qué? Porque aumentó U, que es la otra variable que no es salario, que es la formadora de precios. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Reducen la cantidad producida. ¿Por qué? Porque les sale más. Y si sale más, tienen menos beneficio. A menos beneficio, menos producción. Entonces, y a partir de ahí empieza a incrementarse sobre la oferta, ¿no es cierto?, el nivel de precios. ¿Por qué empieza a incrementarse? Préstenme bien atención. ¿Por qué? Como lo que aumentó es algo, hubo una perturbación de oferta que me movió la tasa natural de desempleo de manera permanente, como me movió la tasa natural de desempleo permanente, yo sé que la nueva tasa natural de desempleo está acá, menor a esta tasa, pero tengo un aumento de un insumo clave, ¿no es cierto?, que hace que yo produzca menos. Entonces, en este punto empieza a subir el precio, ¿Para qué? Para tratar de recuperar la rentabilidad perdida por el aumento del petróleo, que aumenta a todos los bienes y servicios. Entonces, yo en el corto plazo llego a un nuevo equilibrio con una oferta menor y a lo largo de la demanda. Pero, ¿qué es lo que pasa en este punto acá? Yo sé que mi nueva tasa natural de desempleo está acá. Yo sé que mi nueva tasa natural de desempleo está acá. Entonces yo acá todavía estoy por encima de la nueva tasa natural de desempleo. Entonces, los precios efectivos son menores a los precios esperados. Y siguen aumentando los precios, ¿no es cierto? Hasta que se ubican en la nueva tasa natural de desempleo. Entonces tenemos una nueva tasa natural de desempleo menor, pero a un nivel de precios mayores, no porque hayan aumentado los salarios, ¿no es cierto?, sino porque lo que hubo es un aumento de la variable U. Entonces tenemos mayores precios, eso fue la famosa estanflación, que ahí se cayó el argumento keynesiano porque dice, al final, o sea, no podía haber nunca para Keynes recesión con inflación, porque en recesión había desempleo y en el desempleo es el corto plazo y en el corto plazo los precios son rígidos. Y la curva de oferta es plana. Bueno, acá se demostró que la curva de oferta no era plana, había recesión y se incrementó la recesión, pero ¿por qué subían los precios? Porque había subido el precio de los insumos, de un insumo básico que es el petróleo y que hizo subir a todo. Entonces, conclusión. La economía pasa del nivel IN a uno menor, IN' en recesión, con una menor tasa de desempleo. En este punto, cuando suben los precios, todavía es porque acá se empieza a producir más a medida que van aumentando los precios, pero en ese punto es menor a la tasa de desempleo, es menor todavía el nivel de desempleo efectivo al nivel de desempleo natural, entonces siguen aumentando los precios hasta que ambas tasas se ubican, la tasa efectiva y la tasa natural en la misma posición, ¿no es cierto?, a este nivel de empleo, con un nivel de precios mayor. La variable de ajuste es la variable precio, que hace que los salarios reales sean menores, por eso sigue cayendo la actividad y cae la demanda. Porque acá lo que aumentan son los precios porque aumentó el petróleo, no los salarios. Entonces no hay forma que vuelva a desplazarse para allá. Aumenta la oferta acá, aumenta la producción, pero no la demanda porque los precios son menores. Bueno, hay un comentario, yo les digo, ahí está bien clara la dinámica de ajuste en la página 221, por eso este punto está cortito y yo lo que quiero es decirles, lean bien
Les voy a leer acá. Página 222. Fíjense lo que dice. El párrafo, o sea, lean todo, ¿no es cierto? Pero le resalto el párrafo para tener claro el supuesto. Acuérdense que yo le dije, cuando no encuentran una respuesta, fíjense si el modelo no tiene determinados supuestos. Dice, ¿se desplaza la curva de demanda agregada como consecuencia de la subida del precio del petróleo? La respuesta es posible, o sea, no le está diciendo que la curva se queda quieta, acá le está dando el supuesto. Dice, la respuesta es posible. Hay mucha vía a través de las cuales la demanda podría resultar afectada, dado el nivel de precio. La subida del precio del petróleo puede llevar a la empresa a alterar sus planes de inversión, es decir, cancelar proyectos de inversión. Ahí se reduciría la demanda si cancela proyectos de inversión. O optar por un equipo menos intensivo en energía. La subida también redistribuye la renta de los compradores hacia sus productores. O sea, por otro lado, también podría aumentar porque ¿qué? Si aumenta el precio del petróleo, los productores de petróleo ganaron, ustedes no tienen idea. O sea, el lujo árabe que nosotros vemos hoy, Dubái y todo eso, empieza con los países petroleros, con la OPEP. ¿Y qué pasó en los 70? Tenían tantos dólares los países petroleros, porque era tanto lo que ganaban en dólares que ya no sabían qué hacer. Entonces, acuérdense que en ese momento no había, los mercados financieros no estaban desarrollados. Entonces lo que hacían lo depositaban en dólares y Citibank a la cabeza, entraron, no sabían dónde colocar tanto dinero de estos países petroleros, entonces lo entraron a prestar a los países latinoamericanos y ahí empieza el origen de nuestras queridas deudas externas de la década de los 80, que fue un problemón para todo el mundo hasta finales de la década del 90 o hasta que reventó a principios de la década del 2000, que cuando subieron el precio de los commodities se pudo más o menos arreglar. Pero hasta ese momento, o sea, ¿dónde sale? Porque, o casualidad, cuando ustedes miran cuando el fenómeno es global, bueno, a ver, ¿cuál fue el factor común acá? Bueno, las crisis, ¿por qué tantas dictaduras? Y la crisis económica era terrible. ¿Y por qué era terrible? Y porque el precio aumentó mucho y se cayeron los salarios y se cayó la producción. Desempleo, esto es revoluciones, de un lado guerrilla, del otro lado contraguerrilla, y ahí vamos, o terminan golpe de Estado o terminan revolución, una de las dos. Bueno, y a partir de ahí vino una leve bonanza ficticia, que a nosotros nos tocó desde el año 76 en adelante. ¿Por qué? Porque nos endeudamos hasta la manija, porque total, como los bancos no sabían dónde colocar el excedente de dólares de los países petroleros, lo prestaban a Latinoamérica y bueno, solo que eso después hay que pagar. Entonces, ¿qué puede moverse la demanda? Dice, puede moverse para un lado o para el otro. Esto es lo que quiero que ustedes tengan en claro. Pero como algunos efectos desplazan la curva de demanda hacia la derecha y otros hacia la izquierda, vamos a suponer que simplemente los efectos se anulan y la demanda no se desplaza. Ahí está el supuesto, en el caso de una perturbación de oferta. Y ahí tienen los dos párrafos siguientes, qué pasaría si se desplaza uno u otro, pero a modo de comentario. El supuesto acá es que la demanda no se desplaza. Entonces el movimiento es así, aumenta el precio del petróleo, ¡pum!, disminuye la producción. Aumenta el precio, ¿no es cierto? Porque los empresarios quieren recuperar el costo del petróleo y al aumentar el precio terminamos en este punto. Producen más porque aumentaron el precio, van recuperando producción. Pero ahora la tasa natural de desempleo está acá, ahora la tasa natural, entonces, como los precios efectivos son menores a los esperados, a lo largo de la curva de demanda siguen aumentando los precios hasta ubicarse en este nuevo nivel. Y eso es lo que se conoce como un proceso de estanflación. Bueno. Entonces, perturbaciones. La economía es sacudida permanentemente por perturbaciones de la oferta y la demanda. Las políticas de oferta o de demanda o ambas generan estos desplazamientos para la izquierda o para la derecha, ¿de acuerdo? Para el lado que la haga. Cada perturbación o política provoca efectos dinámicos en la propagación, que en una economía llamamos efectos de propagación. Vimos como de un mercado se va trasladando al otro. Por eso es importante ver este modelo. Fíjense que implícitamente ustedes pueden ver qué es lo que pasa en el mercado de trabajo, en el mercado de dinero y en el mercado de bienes.
un aumento en M tiene un efecto máximo en la producción entre 6. Bueno, esto es lo que se calcula, esto es lo que se conoce como el efecto rezago. También, al igual que la ley de Okun o lo que vamos a ver ahora en la curva de Philip, depende del momento. Eh, por ejemplo, en la Argentina se calcula que los rezagos en la economía tienen más o menos entre 7 y 12 meses, dependiendo también del gobierno. El primer efecto, el primer control de precio tuvo una efectividad de 14 meses. Fue durante el gobierno de Perón. Eh, digamos, era la primera vez que se hacía, es como toda expectativa. La primera vez, bueno, esto es lo que va a pasar. Duró 14 meses y después reventó. A partir de ahí, los controles de precios duran en promedio 6, 7 meses. Si está terminando un gobierno y está terminando con crisis y quiere agarrar un control de precios, seguro que dura 2 meses, y dura 2 meses. Pero más o menos eso, pero esos son los rezagos. Lo mismo pasa con los apretones monetarios. O sea, la emisión monetaria no genera toda la inflación, la emisión que hago hoy no genera la inflación mañana, sino que la genera a lo largo de, también, el efecto de propagación se calcula en 9 meses de la emisión monetaria. Por eso, al final cuando sube Sandleris al Banco Central, al final del gobierno de Macri, también, bueno, listo, o sea, las metas de inflación no anduvieron, vamos a hacer un control estricto de los agregados monetarios. Cortó, o sea, dejó de emitir dinero a como sea, y ¿qué pasó? La inflación siguió creciendo. Al final eso no sirve. Y de ahí que algunos dicen, ¿vieron que no es monetario? ¡Ay, ese micrófono! ¿Romero? Ahí está. ¿Romero? Jonathan, ahí, eso. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque vos tenés que calcular más o menos que todo el dinero que emitiste desde el día que dejaste de cortar va a producir un efecto de retardo y de propagación durante los 9 meses siguientes, y recién ahí va a empezar a bajar la inflación. Si llegas a eso, porque generalmente esto es muy duro y termina reventando antes. Bueno, ahora sí, eso sería todo, chicos. Por favor, este modelito, repásenlo bien. Vamos a ver un tema, ahora vamos a ver el tema del momento. Ese que ustedes quieren ver. Ojalá nunca lo tuviéramos que ver. Y que en realidad, si ustedes lo ven, está tratado, bueno, vamos a ver ahora cuando empiecen a escribirse los nuevos libros en Estados Unidos, porque con la emisión monetaria ya empezaron a alarmarse por el tema de la inflación. Lo que vamos a ver ahora es eso, inflación. Definición. Quiero que se acuerden, ya saben, no les pido nada de memoria, pero quiero que se acuerden de esas dos palabras: crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes existentes en una economía. O sea, el continuo y generalizado, por eso está ahí subrayado, ¿no es cierto? Continuo y no es que aumente un precio por escasez, que es lo que pasa con el tomate o con la carne, si hay lluvia ahí y no sale la hacienda, en una situación normal, no la que estamos viviendo ahora, y aumentó el precio. No, eso es, o que un monopolio. Ahí está el problema. Cuando uno de los casos que dicen, no, la inflación no es un fenómeno monetario. Otra vez volví a escuchar y no puedo creer. Ya les digo, lo que ahora vamos a ver si es, y esto los invito al debate, vamos a ver si es o no es un fenómeno estrictamente monetario. Es un aumento continuo y generalizado de los precios. Medido, observado mediante algún índice. Acá el que lo mira es el IPC, el índice de precio al consumidor, que ya lo vimos, ¿no es cierto? Continuo y generalizado, acuérdense de eso. Bueno. Es un fenómeno autoextinguible, es el que se produce una vez, no es el caso de la inflación por ejemplo, la falta es lo que le decía hoy, siempre pasa con el tomate en la Argentina. Pónganse a pensar en el tomate. En un momento dado hay una falta de oferta de tomate porque cambia la estación o no se plantó lo suficiente en el máximo, ¡pum! El tomate te pega un aumento de precio, o el morrón, pero se autoextingue una vez que se normaliza la oferta y todo vuelve a la normalidad. Eso va a pasar una vez y siempre se vuelve al equilibrio general. Pero hay otro caso que es donde que es el caso que estamos viviendo nosotros, ¿no es cierto? Donde permanentemente aumentan los precios, y todos los precios, no el de un solo producto.
Entonces, ahí es donde empieza a ser un fenómeno permanente y generalizado desde todos los precios. ¿Cuáles son? Acá vamos a entrar a ver. ¿Cuáles son las causas de la inflación? La primera causa, que es la más generalizada, que dice esto, que la inflación es un fenómeno monetario. Vamos a analizarlo un poquitito. Nadie puede negar que sea, eso es lo que yo les puedo entender, no porque a mí se me ocurra, sino porque la evidencia lo muestra, yo puedo entender de que incluso, ahora les voy a explicar por qué yo creo que es un fenómeno multicasual. Pero de reconocer o creer que la inflación es un fenómeno multicasual no quiere decir que una de las causas no sea el monetario. Y para mí la principal causa es la monetaria. ¿Por qué? Porque ya le digo, si usted un día agarran, copian en Excel, yo lo he hecho varias veces, ahora si nos da solo un ratito voy a buscar ahí. Hacen un ejercicio sencillo, sacan la tasa de variación de la oferta monetaria del Banco Central año a año, interanual, y van a ver que, y por otro lado, ponen al lado en el mismo Excel la tasa anual de inflación y van a ver que prácticamente coinciden. Y esto ya le digo, no es un ejercicio muy complejo de hacerlo. Entonces voy a decir, bueno, puede ser que no sea solo esto, pero acá tengo que en un 99, 95% hay una correlación entre la emisión monetaria y la evolución de los precios. Y es lógico, el mercado, si no tiene para ofrecer más y vos le estás demandando más, te va a aumentar los precios. ¿Y cómo que estás demandando más? Porque estás emitiendo y le estás dando más plata a la gente para que vaya a comprar. Bueno, inflación de demanda. Si los distintos sectores de la economía plantean unos gastos que superan la capacidad de producción, que es eso, la demanda insatisfecha presiona el precio a las alzas. ¿Dónde se origina? En el déficit fiscal. Si hay déficit fiscal, ¿qué quiere decir? Que el Estado está gastando más de lo que recauda. Entonces, que esté gastando más quiere decir que está demandando más. Y si quiere seguir demandando más, entonces lo que tiene que hacer es emitir dinero, pero está demandando más por encima de la producción. Esa nueva emisión de dinero se genera en mayor demanda en la economía y esa mayor demanda no es compatible con el crecimiento de la economía, entonces te aumentan los precios. Esa es la explicación monetarista. Sostiene que la causa que explica el comportamiento de la demanda, por lo tanto, de los precios, el aumento de la cantidad de dinero. ¿Cuál es la explicación keynesiana? La explicación keynesiana dice que va a depender del nivel. Esto ya lo vimos acá, lo tienen. Va a haber inflación. Keynes nunca dice que tampoco vos apliques política que no va a haber inflación. Keynes lo que decía es, si estás en una situación de desempleo, la curva es plana, entonces aumenta la cantidad de dinero y ahí lo que vas a tener es un incremento de el nivel de ingreso, de actividad, hasta llegar al pleno empleo. Esa es la parte que se olvidan cuando quieren justificar la mala administración diciendo yo soy keynesiano. No, Keynes plantea bien claro, es algo antes del ingreso de pleno empleo o tasa natural de desempleo y después sí ya pasa a ser el fenómeno inflacionario. Lo que pasa es que para Keynes también la inflación era neutral, o sea, si hay inflación es como que no, porque aumenta la cantidad de dinero, aumentan los precios, el fenómeno se neutraliza y no pasa nada. Cuando veamos crecimiento van a ver que no es así, la inflación termina generando mucho prejuicio. De hecho, la Argentina no crece, o sea, la Argentina tiene inflación y es un país que no crece. ¿Por qué? Porque no hay ahorro. Eso lo vemos la clase que viene. Bueno, entonces la explicación monetarista es, voy a emitir dinero, pero la economía no es a un ritmo mayor de lo que crece la economía, como por ejemplo, estás emitiendo porque el Estado está gastando más de lo que recauda y bueno, va a tener un aumento de precio. Inflación de costos. Se explica por el comportamiento de los grupos de presión. Explica el aumento de los precios a partir de un incremento de los salarios. Pero que acá es donde yo les quiero decir una cosa. Y relacionen con todo lo que vimos anteriormente. ¿Por qué los sindicatos aumentaban los salarios? Fíjense que según el modelo, préstenme atención, según el modelo que nosotros vimos recién, los salarios parece que se comportan de manera adaptativa. ¿No es cierto? Les pregunto, ¿me relacionan? Fíjense, cuando yo les expliqué la clase pasada el comportamiento de la curva de oferta, ¿por qué aumentaban? Porque veíamos que, estamos acá,
el precio efectivo es menor al precio esperado, esto va a aumentar, entonces va a aumentar. Eso es una explicación adaptativa. Entonces, los sindicatos lo que ven es, che, la inflación fue del 10%, vamos a pedir aumento del 10%. Entonces, como aumenté los costos, recuerden su curva de su ecuación de precios, entonces ese mismo 10% de aumento de salario yo lo voy a trasladar a aumento de precio. Y así funciona, esa es la inflación de costos. Ahora, ¿es cierto esto? Sí, es cierto, yo ya les dije. Ustedes están en una empresa, aparte de todos los estudios que están hechos, ¿no es cierto? Uno está en una empresa y uno ve, bueno, che, hay que aumentar los sueldos. Se produjo más, no producimos lo mismo y bueno, aumentar los precios, porque si no, no vamos a tener para pagar los sueldos. Es lógico. Bueno, pero ¿dónde empezó todo esto? ¿Dónde empiezan los incrementos de sueldos si no hay incremento de producción? Y siempre empiezan siempre tienen un origen fiscal. Siempre tienen un origen fiscal. Hay gente que dice que no, pero yo siempre vi que cuando la Argentina empezó con los problemas inflacionarios es porque empezó con déficit fiscal. Y vamos a los datos, ya les digo. Ustedes miran los datos, espérenme un poquitito, voy a buscar eso. Porque yo tengo, qué lástima, me olvidé hay un cuadro. No, inflación no. Hay un cuadrito, yo lo tengo por ahí, pero me va a ser más fácil volver a encontrarlo en internet que este es. A ver si es este, ¿desde qué año tiene? Ahí está hasta el 2015. Pero no importa. Fíjense, vamos a los datos. Empezando desde el año 60. Argentina siempre tuvo, esto es, superávit primario es ingreso menos gasto, interés en la deuda externa y el resultado global. Argentina viene con inflación desde los años 60, ¿por qué? Porque tiene déficit. Esto, el verde para abajo es déficit. Fíjense que para el año 75, que fue el Rodrigazo, fíjense el nivel en el que estaba el déficit fiscal, llegó al 12% del PBI, lo cual era una locura. ¡Bum! Vino el Rodrigazo, terminó la democracia. Acá la inflación seguía siendo altísima, lo que pasa que estaba financiada, esto fue durante la época de la dictadura, ¿no es cierto? Estaba financiada por estos dólares que venían de los países petroleros. Pero déficit. Llegó al 8,5 del PBI durante el gobierno de Alfonsín, ¡pum! Hiperinflación. Entonces, acá déficit. Bueno, ¿y por qué acá no hubo inflación? Y porque estaba la convertibilidad y el déficit se financiaba con deuda. Entonces, todavía no se generó. Lo que pasa es que eso tiene una corta vida útil. Acá, boom, reventó la convertibilidad porque ya no había dónde endeudarse y otra vez volvió a empezar la inflación. Acá no empezó la inflación todavía. Y fíjense que en los primeros años, después de la convertibilidad del 2002 al 2009, había superávit y la inflación, había una cierta inflación, pero venía ahí sí por otro motivo, por un motivo de emisión monetaria, pero era para comprar los dólares, o sea, para no perder competitividad. Entonces la inflación siempre estaba por debajo de los 2 dígitos. Y el salario real crecía por encima de eso, no había problema. Eso es lo que yo le decía. Y acá otra vez, después del 2009, ¿por qué tuvimos que hacerlo? Otra vez, los bárbaros, entramos en déficit, que llegó en el 2015 al 7,8 del PBI y la inflación, ustedes saben que se fue acelerando. Después del 2000, esto porque este gráfico, pero también está hasta el 2020, o sea, la que gobernó acá
la arruinó. El que siguió después de esto la hizo peor. Para echar culpa a los dos, porque algunos son medio sensibles. Ah, claro, sí. Ah, pero fulano, sí, también. Esto sigue para abajo. Bueno, nunca se le ocurrió corregir esto para no tener que emitir y no tener que, y ahí controlar la inflación. Pero bueno, siempre fue así. Siempre fue así. Miren los datos nomás. Volvemos acá. El día que uno me prometa, yo voy a controlar el saldo de las cuentas fiscales para no tener que emitir y ahí de una vez por todas controlar la inflación, ese tiene mi voto. Bueno, entonces ¿por qué le digo esto? Porque yo no veo que la inflación de costo sea muy diferente a la inflación de demanda, porque la inflación de costo, a ver, ¿de dónde viene el reclamo de los sindicatos de que aumenten los precios? Viene de que los precios aumentaron, de que los sindicatos aumenten los salarios, de que los precios aumentaron en el periodo anterior, entonces están pidiendo que aumenten los salarios para compensar ese aumento de precios. Bueno. Seguimos. La otra causa, la inflación estructural. Acá yo les voy a contar, esto es una breve introducción al tema. No está tampoco así en el libro, acá le damos un breve pantallazo y yo no quiero hacer mucho hincapié porque, digamos, vamos a pasar al tema en concreto de los modelos. Pero sí les quiero decir, la inflación estructural tiene una historia muy interesante y yo creo que, porque dio origen a toda una escuela de economía, a toda una corriente económica que es la corriente estructuralista, que decía, a ver, que trató en su momento de explicar por qué Latinoamérica, siendo tan rico en recursos naturales, era tan atrasado económicamente con respecto a los países del hemisferio norte. Y estudiarlo en serio, sacando de lado las comparaciones. Pasa que nos quieren pobres, porque entonces mentira. Nadie quiere a nadie pobre, porque yo creo que ya les conté, ahora ya tienen un poco más de herramientas, yo ya les conté. John Maynard Keynes publica, después de la Primera Guerra Mundial, no sé si fue su primer libro, la verdad que no, pero fue para mí su libro más importante, si bien el más difundido fue La Teoría General, un libro que se llamó Consecuencia Económica de la Paz. Era un libro que atacaba duramente a las sanciones que le habían impuesto a Alemania después de haber sido derrotada en la Primera Guerra. Y que hizo que Alemania, o sea, tan ahogada económicamente, lo único que le quedaba era emitir dinero y generó la primera hiperinflación, que creo que ayer vi la noticia que cumplió 100 años la primera hiperinflación del mundo. Y Alemania aprendió la lección porque nunca más tuvo inflación hasta el día de hoy. Pero la primera hiperinflación fue la alemana. No quiero ampliar más porque me va a llevar toda la clase, aparte me apasiona el tema, pero fue la primera y de ahí vino la crisis, los resentimientos, lo que les digo, esto genera revoluciones. Bueno, ahí no hicieron una revolución comunista, pero lo que hicieron nacer un movimiento nacionalista y que exalte el orgullo del pueblo y terminó en lo que terminó el nazismo. Entonces lo que hizo Keynes fue criticar duramente, o sea, y los países occidentales aprendieron la lección de eso. O sea, no vamos a ahogar a los otros países porque al final se nos viene en contra, porque ahí se generan revoluciones o movimientos nacionalistas que hace que terminemos en guerras mundiales. Entonces, pero la inflación estructural lo que dice está basada en un supuesto que decía, o sea, volvamos acá, ¿por qué se produce la inflación? Por un exceso de demanda. Y los estructuralistas, Celso Furtado, Raúl Previs a la cabeza y todos los que vinieron después, Julio Olivera es el que tiene un paper muy interesante sobre las causas de la inflación estructural, y Julio Olivera era argentino y formó a muchos de los primeros economistas brillantes de la Argentina. Julio Olivera era un tipo un economista heterodoxo, obviamente murió hace unos años. Encima era abogado Julio Olivera, pero realmente se ve que tenía un talento para la matemática y para la comprensión de los problemas, y en su momento creo que le encontró el agujero al mate. Entonces, lo que decían ellos es lo siguiente, o sea, no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a haber? Decir que hay inflación por exceso de demanda es un sarcasmo viendo la pobreza que hay, viendo que la gente no tiene consumo. Entonces no puede ser exceso de demanda en los países latinoamericanos, y ahí empezaron a buscarle las otras explicaciones a la inflación. Entonces, acá
lo que habíamos establecido es las rigideces estructurales, o sea, ¿qué es lo que pasa? Cuando puede haber o sea, como es tan retrasada la estructura industrial argentina, argentina y latinoamericana, pero esta escuela tuvo su auge en los años 50, 60, 70, que realmente estaba muy atrasada, ¿no es cierto?, la capacidad industrial. Entonces, como no tiene forma de adaptarse al incremento, o sea, no tiene forma de incrementar la oferta, ¿qué es lo que hace? Incrementa los precios. Entonces, la oferta de productos intermedios, ¿no es cierto?, es tan rígida que al aumentar su demanda aumenta los precios porque no tiene cómo aumentar las cantidades. No encuentra esa explicación de la economía keynesiana que en un país como Norteamérica sí se puede hacer, pero en un país como lo que eran los latinoamericanos de esa época, no. Les explico una cosa. ¿Por qué decía Julio Olivera? O sea, le sintetizo. Él hablaba así, y esto es un poco, si ustedes lo escuchan a Milei, le digo Milei porque Milei, o sea, este libro es bastante heterodoxo de centro, pero es el libro del manual general. Para criticar, la crítica le digo al que está del otro lado. ¿Qué es lo que dice un marxista de este libro? Me parece que no tiene ni sentido porque está desactualizado. Pero Milei dice, por ejemplo, no, porque si vos, a ver, este es el tema. Vos tenés dos bienes nomás en la economía, este es el supuesto, el bien A y el bien B. Si hay un bien que aumenta el precio por problemas estructurales, ¿no es cierto?, el bien B tiene que bajar, porque si no, o no se compra el bien A, o sea, si se va a comprar el bien A, el bien B tiene que bajar, y si no, no se compra el bien A y a lo largo tiene que volver a bajar el bien A. O sea, la explicación es muy lógica. Si la economía tiene 100 pesos y hay dos bienes que cuestan 50, pero de golpe uno aumenta a 75, el otro tiene que bajar a 25, si no, uno de los dos no se vende. Es muy lógica en el pizarrón, es realmente fantástica. Ahora, cuando vos tenés una economía compleja, que algunas cosas van aumentando, otras no, o sea, en un panorama más difuso, que con dos bienes A y B y dos consumidores que optimizan sus decisiones, ya la cosa se complica. Entonces, ¿cómo es? Julio Olivera planteaba lo siguiente: los precios de los alimentos son resistentes a la baja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si aumentan determinados precios, los precios de los alimentos no van a bajar porque no bajan. Entonces ahora imagínense la teoría cuantitativa. En la teoría cuantitativa, entonces, ¿qué es lo que hace? Aumenta P. No aumentó M, aumentó P primero, pero ese aumento de P genera una crisis social y que los estados no tienen otra manera de satisfacerla que aumentando la cantidad de dinero. Y sí, se meten en un berenjenal, pero bueno, y que vos tendrías que, si vos sos muy austríaco, vos tendrías que decir, no, pará, no vamos a aumentar un P. ¿Qué pasó con la cuarentena, chicos? O sea, no hubo nadie el año pasado que se haya salido a oponer a la emisión monetaria y de darle algo de plata a la gente porque la gente iba a estar encerrada y si no, no tenía cómo hacer. Todos sabemos la consecuencia de la emisión que se generó y la estamos pagando ahora con la inflación. Pero ¿qué es lo que pasa? En la realidad, vos no podés decir, no, ¿sabés qué? Para que el gobierno ya está en déficit y vamos a agravar el problema de la inflación, así que no hay IFE, no hay nada, quédense encerrados y coman tierra. ¿Me entienden? O sea, hay veces que la realidad es muy compleja. Hay veces que la realidad es muy compleja y vos tenés que evaluar el costo-beneficio. Y en ese caso, por ejemplo, es un costo-beneficio. Tenés que resignarte a tener un poco de inflación a tener un estallido social o una hambruna o no sé qué consecuencia pueda tener. Bueno, ese es el caso de la inflación estructural. Los precios no bajan, pero la gente tiene que comer. Y ahí es donde no me cierra la explicación austríaca. No, bueno, pero sí, pero si los precios no bajan, la gente se muere de hambre. Entonces necesariamente hace traccionar al revés la teoría cuantitativa. En vez de aumentar M primero, que termina en P, aumentó P, pero después hace traccionar M, ¿me entienden? O sea, eso es pero al final sí, acá está la trampa semántica. Al final, ¿qué pasó? La emisión monetaria convalidó la inflación, es cierto eso, pero era evitable. Esa es la pregunta que le dejo y bueno, ahí cada uno sabrá para qué lado se tira. O nos poníamos durísimo y largábamos un aparato represivo que el que se protesta por hambre, palazo y adentro, porque no hay que emitir y capaz que un día salí y controlaste la inflación. Ahora, ¿cuánto te costó? Chile es un país muy exitoso. Es el modelo económico de crecimiento sin inflación, eso es indudable. Ahora, el costo social que tuvo en Chile la dictadura
para llegar a eso fue bastante duro. Que sacó a Chile de la pobreza, que la puso en el crecimiento, que si bien tuvo una revuelta el año pasado, en Chile se vive mucho mejor. Y el pobre vive 10 veces mejor que el pobre acá. Eso es porque los datos lo dicen, no porque ni sé si me gustaría o no. Pero eso es una realidad. Pero el costo social que tuvo ponerse tan duro, porque en términos económicos, ¿qué es lo que hizo la dictadura chilena? Bueno, ¿saben qué? No queremos más inflación, vengan los monetaristas, los Chicago Boys, que son los monetaristas, ¿no es cierto? Aplíquenme el plan. Bueno, para aplicar el plan no hay que emitir más dinero. Che, pero acá ya la gente tiene hambre. No se puede emitir más dinero. El día que crezcamos, que coman todo. Pero ahora no. Y bueno, y el que protesta, ya saben lo que pasó. Que fue mucho menos trágico que lo que pasó, porque acá en la Argentina ni siquiera eso hicieron bien los militares, porque hicieron un desastre económico. O sea, al menos, no, al menos. Sí, ya que pasamos la que pasamos, al menos hubiesen ordenado la economía, por Dios. Esa es una cosa que... Pero no lo hicieron, ni siquiera eso. En Chile, al menos para eso sirvieron. No justifica, ¿eh? No justifica. Ahí comparto con un escritor que dijo, no te acepto la pregunta, le dijo a un chileno que le dijo, sí, pero fíjese, sí, yo no te acepto, ninguna dictadura es buena. Y el costo social supera ampliamente al... O sea, no estoy diciendo que se justifica. Para mí no se justifica igual, pero sí, mirando la realidad, con un gran costo social, dejaron de emitir y esperaron a crecer. Enfoque sociológico. Esta sí es una también, la gran pelea, representa mucho la Argentina. La gran pelea que se da cuando hay una puja distributiva. La puja distributiva tiene, o sea, imagínense una torta, el ingreso se parte en tres. ¿Por qué en tres? Básicamente, ¿quiénes pujan por la renta? Los trabajadores, los empresarios y el gobierno. Entonces, el gobierno quiere aumentar los impuestos porque quiere más plata para hacer más horas y pegar más carteles y decir que soy yo el que hace. Bueno, los trabajadores quieren más sueldo porque quieren ganar más, obviamente. Y los empresarios, entonces, hay una puja que cuando llega un conflicto social, ¿no es cierto? De tanto tironeo, pero fíjense otra vez, ¿dónde se termina convalidando esa puja? Se termina convalidando con un aumento de dinero. Entonces, si consiguen aumento salarial los trabajadores, si consiguen aumento porque los sindicatos se pusieron duros, los empresarios, ¿qué van a hacer con ese aumento salarial? Y ya sabe el modelo. Así como, bueno, los sindicatos hacen lo que hacen ahora, van, te bloquean la empresa. Mira, de acá no sale un camión hasta que vos no me dé el bono, no me dé, Bueno, listo, está bien, ganaste, porque si no me fundo porque no puedo manejar la empresa. Te doy el aumento, pero automáticamente como di el aumento, agarré la lista de precios y aumenté los precios, sino ¿de dónde voy a pagar? Porque me estás pidiendo un aumento que no se condice con un aumento de actividad económica, me estás pidiendo un aumento por un aumento. Y yo para dártelo, o me fundo o aumento los precios. Es así. Si no hay crecimiento económico, el aumento es tirar la sábana para un lado o para el otro. Uno va a pasar frío. Y no está fácil para pasar frío estos días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pónganle que esto es así. Van los sindicatos, bloquean las plantas, queremos aumento, listo, toma aumento, pero la empresa no creció porque la economía no creció, además se cayó. Toma aumento, pero ese aumento yo lo traslado a precio. Y ese traslado a precio hace que aumenten los precios. Ahora, ¿dónde se convalida? Porque vos puedes aumentar los precios, pero ahí, bueno, pero si no hay mayor cantidad de dinero, lo que va a hacer es caer tremendamente las ventas. Pero acá es en la realidad, otra vez le vuelvo a decir lo mismo. A ver, si ustedes son ministro de Economía de esa situación, de esa puja distributiva, y de alguna manera les forza a otra vez aumentó P y ustedes tienen que aumentar M, porque de alguna manera tienen que satisfacer porque ya de por sí los actores, ahora les voy a contar, bueno, después les voy a contar cómo se solucionó o cómo se solucionó esto exitosamente en un país. Pero esa es la puja que pasa. Pide un aumento, el otro le da aumento, pero aumenta los precios, porque no aumentó las cantidades vendidas. Si no aumentó las cantidades, tiene que aumentar los precios. Y al aumentar los precios, otra vez empieza la espiral de precios y salarios, que por eso esta la ve muy bien, o sea, esa síntesis de la espiral de precios y salarios es esa. Vuelven a aumentar los precios, vuelven a pedir aumento de salario, vuelven a aumentar los salarios, tengo que aumentar los precios. Y entramos en la espiral de precios y salarios. Bueno, ese es el enfoque sociológico. La distribución de los sectores que gana más. Bueno, esto yo le cuelgo, después lo terminan de mirar. Yo quiero ir a...
En los 60 eran por la demanda, finales de los 70 fueron por el lado de la oferta, porque ahí fue lo de la crisis de los países petroleros. Pero ya le digo, los austríacos van a decir, sí, pero hubo aumento porque hubo una convalidación monetaria del fenómeno, porque si no hubieses convalidado monetariamente el fenómeno, no hubiese habido aumento. Es fácil en el pizarrón hacerlo, en la realidad administrar esa situación no es fácil. Lo que sí que la realidad, a ver, bueno, vamos a los efectos de la inflación. Esto está claro, pero no es más que esto tampoco. Fischer y Dornbusch, o sea, ¿cuáles son los efectos? La inflación es esperada y cuando la inflación es esperada, o sea, las expectativas son adaptativas, el costo es, y lo nombra así Fischer, el costo de la suela del zapato, de ir al banco a sacar plata cada rato, me parece que es un efecto que no tiene ni sentido. Pero bueno, él lo pone así, como el costo de la suela de zapato es porque como aumentan más los precios, más tengo que ir al banco a sacar plata. Hoy anda con la tarjeta de débito en la mano, digamos que ese efecto es como que no. Pero bueno, así lo nombra, o sea, ténganlo, el costo de la suela del zapato es uno de los efectos de tener una inflación esperada. En realidad lo que le está queriendo decir acá Fischer y Dornbusch es que el costo es irrelevante, es un costo físico, digamos, no es un costo, o sea, acá más o menos se condice con la neutralidad de la que habla Keynes, de que, mira, aumentan los precios, aumentan los salarios, al final es lo mismo. Es solo que tenés que llevar más plata en la billetera, lo mismo que yo le diga, ¿cuál es el efecto? El efecto es el de romper la billetera porque cada vez tenés más billetes, o que se rompa el cajero porque cada vez tiene que poner más, que esto pasaba. En la época 2013 hubo una fuerte protesta de los bancos, pues decían no podemos trasladar más dinero porque no se quería, para no reconocer la inflación, no se quería emitir billete mayor a 100 pesos. Y ya el de 100 pesos era la nada. Era todavía, pero era la nada. Bueno, y el costo de menú, el costo de modificar los precios permanentemente, que ande el tipo ahí tiqueando. No es, miren, en una hiperinflación sí, eso es complicado, pero es complicado como era antes. O sea, yo era muy chico en la hiperinflación del 89, pero me acuerdo que por ahí de golpe, creo que vale, una anécdota personal, pero mi viejo asalariado eran, o sea, la inflación te pega, la hiperinflación te pega muy duro, o sea, imagínense un aumento de precio del 400% anual, mensual, y llegó la hiper. 2.500 anual fue, pero en los picos de la hiper fue 400% mensual. O sea, vos imagínate que voy a cobrar tu sueldo y ponerle, vamos a mediados de mes, un 200%. Entonces era una locura, era la gente que cobraba los sueldos iba corriendo a comprar dólares y de ahí a poquito vendiendo los dólares, el que podía, porque en esa época, estamos hablando del 89, no estaba muy generalizado. ¿Quién podía comprar dólares? El que vivía en Buenos Aires, cerca de la City, y se iba corriendo. En el interior no era tan así. Lo que hacía la gente era adelantaba las compras. Entonces iba apenas cobraba el sueldo. Esto le digo que así. Se cobraba el sueldo y se iba al supermercado. Imaginen que el código de barra todavía no estaba implementado. En los supermercados los precios se ponían con una ticadora. Era un aparato con papelito. Y el tipo le ponía el precio, le marcaba clic, 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 iba pegando hacia las latas, todo. Obviamente, los movimientos de precio eran tan bruscos y eran día a día, a veces dos en el mismo día, que era imposible para el supermercado cambiar los precios de todo. Entonces, de golpe vos te encontrabas con caviar ruso y, qué sé yo, salmón de Noruega, por decirle cosas carísimas, al mismo precio que el puchero. ¿Y cómo pasaba esto? Y porque lo que hacían los supermercados era tiquear los productos de mayor circulación. Entonces ahí ya se pierde realidad. Entonces se termina dolarizando la economía porque dice, no, o sea, los precios no son referencia para nada. Administrar una hiperinflación es un tema. Y ay. Bueno, pero, o sea, lo que le está diciendo en una inflación esperada es como que el problema es menor, es ir caminando a buscar más plata, que hoy ya no sería, y el costo de modificar precios. En la hiper es otra cosa. Bueno, en la imprevista sí. Los efectos de una inflación que no se prevé te distribuyen la renta y la riqueza. O sea, los asalariados son los que terminan perdiendo poder de compra, porque yo te fijé, bueno, tu sueldo este año va a aumentar un 29% porque esa va a ser la inflación. Y resulta que la inflación va a terminar siendo un 60%. Y hermano, perdí
un poder de compra, ahí tienen que hacer el cuadrito ese, ¿no es cierto? Porque no da restando, sino dividiendo, sacándole el efecto de la inflación, pero más o menos va a terminar, su salario va a terminar perdiendo un 30% del poder de compra. Entonces, los que reciben renta fija, los asalariados, o los que hicieron un contrato de alquiler fijo, van a terminar perdiendo, a menos que no tenga cláusulas de renegociación. Después, favorece a los tomadores de deuda siempre y cuando la deuda no esté indexada. Andamos todos por ahí, buscando las 18 y las 20 cuotas, y que lo pague la inflación. Estos planes, ahora 12, ahora 18, ahora 20, son fantásticos. ¿Para qué? Para comprar algo y que entre unos meses te lo pague la inflación, porque termina pagando una cuota fija, algo que en términos reales va a ser mucho menor cuando lo termine de pagar. Pero a ver, acá hay algo que no está bien. Si vos estás ganando algo extraordinario, que es que la inflación te licúe el precio de un bien, hay alguien que lo está perdiendo. O sea, no es genuino esa ganancia que se le genera a algunos. O sea, si yo tengo una deuda fija y me la licúa, alguien la está perdiendo. O sea, hay algo ahí que no funciona, que no va a andar para siempre. No va a ser relativamente así. Bueno, favorece a los tomadores de deuda porque se le licúa, siempre y cuando no estén indexadas. Solo que nadie es tan pavo de hoy, prestate plata en cuotas fijas sin interés porque con la inflación que tenés, sabe que va a terminar cobrando moneda. Distorsiona la recaudación terriblemente, porque los impuestos se determinan en un periodo, se ingresan en el otro, y los impuestos anuales, como el impuesto a las ganancias, se determinan sobre el año anterior y se pagan al año siguiente. Pero cuando se pagan ya esa ganancia que fue importante en términos reales el año anterior, hoy es un 60% menos del valor, porque es 60. Perjudica al que ahorra, si ahorra en peso abajo del colchón, chao. Y el plazo fijo, están por decir, las tasas de interés del que ahorra están por debajo de la inflación también. La distorsión de los precios relativos son tremendo también, y sobre todo cuando interviene el gobierno, porque el gobierno dice, uy, mira, está mal esto, vamos a salir a controlar algunos precios. Entonces saca una canasta, estos son precios cuidados, no aumentan. Lo que pasa es que el fenómeno es generalizado y aumentan todos los otros precios. Si eso no aumentan, esas empresas van a quebrar, van a dejar de producir o en algún momento van a tener que aumentar de golpe los precios porque los precios tienen que ir más o menos de la mano. O sea, hay una realidad que ustedes ya entienden que los precios relativos tienen que estar equilibrados. Bueno, a ver, vamos a terminar el tema. Hiperinflación, esto le cuelgo porque no dice gran cosa. En realidad, Kagan, que fue el que definió la hiperinflación, Philip Kagan, estableció una regla de que la hiperinflación es, miren, ahí está la del 22, la inflación, 322 mensual. De la Argentina tenemos para hablar. La hiperinflación se considera que un país entra en hiperinflación cuando llega al 50% mensual de inflación. Pero ese 50% era hasta en los 80 la medida. Yo creo que hoy un país que tenga un 10% mensual de inflación ya está en hiperinflación, porque el mundo tenía inflación en los 80. Hoy el mundo no tiene, veamos cómo sale de la pandemia. Bueno, la pandemia te distorsionó, es una perturbación de oferta que nadie se la esperaba. Pero el mundo no tiene, desde los 90 que el mundo combatió la inflación, salvo nosotros y Venezuela, que somos el ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo hacer las cosas. El mundo no tiene inflación, Europa no tiene inflación, China no tiene inflación, Estados Unidos no tiene inflación porque se dieron cuenta de que al final, y con el daño colateral era la inflación, y se dieron cuenta de que al final no, lo que estamos haciendo es generando más pobreza, por más que la intención era combatirla con un poquito de emisión monetaria. Bueno, está lo del déficit que les dije. El origen es fiscal. Bueno, acá vamos. ¿Qué es el señoreaje? El señoreaje es la manera de hacerse recursos, ¿no es cierto?, que tiene el gobierno por su derecho a crear dinero. Por eso se le llama señoreaje, porque era el señor feudal el único que podía emitir dinero. Y hacía esto. Más necesitaba, más quería comprar cosas, era el único, entonces emitía dinero. De ahí viene la palabra señoreaje. Pero acá les quiero dar una ecuación y quiero que me sigan. ¿Ven ahí la ecuación? ¿Ven? Sí, se ve, se ve. Bueno, fíjense
¿Qué es el señoreaje? Acá está la explicación de por qué cuando el gobierno emite dinero se genera inflación. La fórmula del señoreaje es la variación de la oferta monetaria sobre la oferta por M sobre P, que es los saldos reales de dinero. Fíjense lo que pasa acá. La curva de Laffer, ¿qué es lo que me muestra? Que primero, si yo emito dinero, los ingresos son crecientes del Estado. ¿Por qué? Está buenísimo eso. Porque vos emitís dinero poco y lo que hay es una mayor actividad, mayor circulación y tu recaudación impositiva termina siendo mayor. Hasta que llega a un punto donde es tan grande la emisión de dinero que empieza a caer, o sea, el fisco empieza a perder los recursos. ¿Por qué? Porque llega un punto que es tan grande la tasa de impositiva que lo que es conveniente es no dejar de pagar para conservar el dinero y realizar transacciones. ¿Por qué? Miren esto acá. Vamos a suponer lo siguiente. Yo aumento la cantidad de dinero, poquito, empiezo el proceso inflacionario. Acá aumenta poco, aumenta variación de M es donde aumento la cantidad de dinero. Bueno, si yo aumento un poquito la cantidad de dinero, el aumento sobre la cantidad todavía me da un número muy chiquito de inflación. Por M sobre P, como esto aumentó poquito, sobre P todavía se mantiene estable. Pero fíjense qué es lo que pasa en esta ecuación, porque esto es dinámico. ¿Qué es lo que pasa cuando ya empiezo a aumentar? ¿No es cierto? Cuando ya empiezo a aumentar mucho, yo lo que tengo que mantener es el nivel de precio. Yo ya tengo que aumentar mucho más el dinero para que en porcentaje sea significativo. A ver, le voy a dar un ejemplo. Pónganse que acá yo tengo 100 pesos y yo aumento un 1%, yo quiero aumentar un 1% la cantidad de dinero. Yo solamente tengo que aumentar un peso. Pero acá ya no voy a tener 100, voy a tener 101, ¿no es cierto? Y acá voy a tener 101. Siguen aumentando. Bueno, ahora ahora tengo que seguir aumentando porque es un proceso continuo. Bueno, el 1% ya no es un peso, es 1,10 en el periodo siguiente, porque es 1,10 sobre 101 y después de 101, ese 1,10 ya lo paso a sumar acá y ahí me queda 102,10. Entonces acá ya tengo que aumentar, bueno, el 10% de 102,10. Y así sucesivamente, que esto se va haciendo más grande, que yo tengo que emitir cantidades mucho más grandes de dinero, muchísimo más grande de dinero para generar el mismo 1% de aumento. Y ese mismo incremento de cantidades se me traslada a precio para mantener esto estable, para mantener esto constante, ¿no es cierto? Se me traslada a precio y me termina generando una inflación. ¿Se entiende cómo va la dinámica? Por aumentar esto al principio poquito, esto crece, la recaudación del gobierno. Porque es poquito, pero después cada vez es una mayor la cantidad de dinero y es menor el efecto que me genera sobre M, y M se me reduce la cantidad de dinero. El saldo real de dinero se me reduce. ¿Se entendió ese proceso? Sí, profe. Bueno, por eso, y ahí es donde se genera que cada vez emiten más dinero, cada vez tiene menos efecto. Porque no es que por eso la inflación crece. Hay otro gráfico por ahí que está en promedio la inflación. A ver si yo lo tenía en el Twitter guardado como favorito. Bueno, después le muestro. Bueno, la inflación, a ver, en la época de Kirchner, que volvimos a la inflación, era creo que el 10%. Hasta ahí estábamos todo bien. Primer periodo de Cristina llegó al 20%, 25%. Y eso que los precios de los commodities andaban bien. Segundo periodo, 30%. Bueno, Macri quiso hacer algo ahí o no el primer año. Mal, ¿eh? Llegó al 40% de inflación. ¿Y cuánto vamos a terminar este año de inflación? ¿Cuánto vamos a terminar este año? Más o menos. ¿Alguno escuchó? Yo la verdad que no, profe. 60%, entonces, mínimo. O sea, pasamos de tener una inflación del 10 al 20 por gobierno, eso está promedio, del 20 pasamos al 30, al 30 al 40, al 60. ¿Por qué? Porque por eso les digo, acá les muestra que cada vez tenemos que emitir más dinero para hacer variar el mismo porcentaje. Hacer variar el mismo porcentaje. El señoreaje. Y así termina la inflación.
Bueno, hay que combatir la inflación. ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer? Un programa. Se aplican con el objeto de moderar el ciclo económico y controlar la inflación. Primero de todo, lo que está acá, el saneamiento del sector público, reducción del déficit mediante el control de gastos. Fíjense que lo primero que está traído en el libro es controlar el gasto público, hermano, porque eso es lo que te hace emitir de más y al emitir de más se te cae, o sea, te hace aumentar los precios. A ver, les cuento, cortito y sintético. Y ahí ya pasamos a, sí, curva de Philip. Y vamos a terminar el tema hoy. Bueno. Hay dos tipos de planes para combatir la inflación. Los planes de shock y los planes gradualistas. Espérenme un poquitito. Al que le interesa, está también en digital por todos lados. Le recomiendo, si le interesa el tema, Kigel es un PhD muy respetado, muy serio. Lo que tiene es una historia, es cortito el libro, tiene, y letra grande, esa que a uno le gusta cuando uno quiere leer el libro entero, pero no, 297 páginas, y está muy claro, muy claro. Terminen la materia, después léanlo, entonces van a entender más fácil, le va a ser más familiar. Pero son libros escritos para el público en general, le digo por eso, bueno. En síntesis, vos tenés dos tipos de programas para combatir la inflación, el gradualista o el de shock. Bueno, vamos, el gradualista es lo que intentó Macri, vamos de a poco bajando, entonces, o sea, alineando, o sea, ¿de qué se trata un programa gradualista? Primero de todo, vos tenés qué cosas te aumentan. En la Argentina, que no está en el libro de texto porque el libro viene que no, en ningún lado dice qué pasa si aumenta el dólar. ¿Cómo nosotros no estamos viendo qué pasa con el dólar si el dólar en la Argentina es lo que revienta? Porque estamos mirando el libro de autores norteamericanos, o sea, eso es una patita que falta. Hay un libro muy bueno de macroeconomía, un manual, que es el de Brown y Yach, que sí, o sea, se enfocan mucho en el efecto del dólar. O sea, un manual también pero es un poquito más complejo. Por ahí, más, y tampoco agregarle más le matamos a lo que está en este libro. Pero el tema es así. Ustedes tienen que lo que va aumentando es salarios, precios y el dólar. Y no aumentan todos a la vez. El gradualismo, ¿qué es lo que trata de hacer? Primero, de estabilizar esas tres variables, principalmente esas tres variables, o sea, decir, bueno, si los salarios aumentan al 30, los precios aumentan al 30 y el dólar aumenta al 30. Entonces, sí, ahí no pasa nada, o no pasa nada. Está todo aumentando al 30, pero digamos que no hay efectos reales. No pierden los salarios, no pierde competitividad la economía porque el dólar aumentó a lo mismo, ¿no es cierto? Y los empresarios tampoco pierden porque lo que pagaron de salario recuperaron en precio. Entonces, a partir de ahí, consiste en que al año siguiente emitir un 10% menos, entonces ya los salarios, o sea, ya los precios aumentarían un 20 nomás, no un 30, los salarios un 20, porque ponés la pauta, o sea, vas negociando continuamente, señores, no den más aumento que el 20. Así, y los precios vamos a tratar de que aumente solo el 20 y que el dólar aumente solo el 20, entonces del 30 bajamos al 20, del 20 al 10, del día al 5, y el día de mañana terminamos dentro de 5 años sin inflación. ¿Por qué? Porque en teoría esto es mucho menos duro para la gente que un plan de shock. Es muy duro, o sea, entonces de a poquito vas bajando las variables, las tenés todas iguales. Otra cosa más que en el pizarrón es fantástica. Le digo dos casos concretos en la Argentina que se intentó. Uno fue que por eso, así como me enojo con Cristina, me enojo con Macri en una cosa. Cuando vos ya tenés, cuando ya se hizo y no anduvo, no pruebe de vuelta, porque no va a andar esta vez. Probá lo que sí anduvo, no es garantía de éxito, pero al menos está probando algo que alguna vez funcionó. Bueno, ¿qué pasó? Cuando sube Alfonsín, pone de ministro de Economía a Bernardo Grispun. En realidad Grispun tenía una formación económica, pero venía ya de una escuela que estaba medio desactualizada. O sea, él venía del keynesianismo, pero ahí era el auge del monetarismo, pero él estaba contra eso porque era
Era un gobierno de extracción popular también y buscaba que darle a la gente las reivindicaciones que le había sacado la dictadura y bueno, no podían hacer un ajuste monetarista porque no se condecía con lo que la gente esperaba de la democracia nueva. Bueno, entonces Grispun lo que intentó hacer es eso, un plan gradual, alinear las expectativas. La inflación en ese momento andaba entre el 30 y el 40 mensual. Eso era la inflación en principio de los 80 en la Argentina. Entonces, alinear la expectativa, pero aumentando el salario real, que estaba muy deprimido, ¿no es cierto? Y después ir bajando progresivamente todo. Entonces generó aumento de sueldo para todos y ahí bajando. Ah, me olvidé de una variable, las tarifas, porque más en ese momento que todos los servicios públicos eran brindados por el Estado. Hoy no todo, se recuperó algo, después se pasó a nada. Pero principalmente electricidad, gas y telefonía, ¿no es cierto?, eran servicios dados por el Estado. Entonces vos tenías 4 variables que juntarla del 40 mensual, pasarla al 35, al 30, al 20. No funciona. ¿Por qué no funciona? En el pizarrón funciona. Este mes, 30%. El mes que viene, mito 25%. El mes que viene, 20%. Y sí, wow. Ahora, cuando te vas a la realidad, hay sectores que pujan por mantener su aumento en el 30 cuando el otro cae al 25. Entonces, el que perdió un mes va a querer recuperar al otro. Y después está sujeto a condiciones externas en muy largo plazo que son cambiantes. Si de golpe, pum, te cayó el precio de las exportaciones, ya tu cálculo no te da. O si Estados Unidos te subió la tasa de interés como pasó y subió el dólar, ya tampoco. El dólar vos lo quería que aumente solo un 25% y te aumentó un 40%, no porque entonces lo otro te quedó atrás y va a querer volver a aumentar. Bueno, el gradualismo en la Argentina no funcionó nunca. No porque lo digo yo, sino porque me leí todos los libros y busqué un plan exitoso gradual, no funcionó nunca. Jamás. Bueno. Por eso cuando viene Macri y dice, bueno, vamos a hacer un gradualismo, no, hermano, o sea, otra vez algo que no anduvo. Por eso, no, lo mío no va ni por política, no, sino que va por un plan que yo no he visto que haya funcionado. Entonces no hagan lo que no anduvo, y de hecho no anduvo. El primer año anduvo bien, mucho mejor, es más, me hizo dudar, porque a Grispun No, está bien, porque Grispun al año tuvo que volar. Año y 2 meses. Como que la inflación, ya estábamos por desembocar en una hiperinflación. Y ahí lo hizo volar y lo cambia por su ruin. Bueno, Macri como que, y encima a Macri le advirtieron, hay un libro que yo ya le mostré, ese Cantar la Justa de Melconian, que Melconian es amigo de Macri, fue el presidente del Banco Central, que personalmente hubiese querido que sea el ministro de Economía. Por lo que sabe, Melconian realmente, lástima que él cuando habla en público, o sea, demasiado simplifica, pero es un tipo que, o sea, ver una clase de él es muy buena y ver una conferencia de él. Busquen una conferencia Melconian, van a ver que el tipo, aparte, se maneja la macro argentina como pocos. Y sus papers también. Bueno, entonces Melconian como que le advirtió y está en su libro Cantar la Justa. Mirá, papá, esto está tan fea la cosa que nos vamos a pegar una piña contra la pared. Y evidentemente le vendieron, no, para que mirá que gradualmente nosotros podemos ir alineando expectativas, la inflación va a bajar, bueno, un año fantástico. Al segundo año, Estados Unidos subió la tasa de interés, boom, pasó lo mismo que con Grispun. O sea, la historia se repite. Y si la historia se repite, yo no le perdono a un gobernante porque tendría que saber eso. Si es nuevo para él, yo a Alfonsín sí se lo perdono porque él no sabía eso. Pero si es nuevo, bueno, sí, la verdad, ¿cómo lo podía haber previsto? Pero si ya pasó y vos lo haces de vuelta, si hay un pozo y vos vas caminando derecho y te vas a caer. Y si viste que el que estaba antes que vos se cayó, si está el bache y rompe el auto, entonces esquivalo. Si vos probás y no te quejes, hermano, más o menos así. Bueno, entonces es el gradualismo, alinear las variables principales de la economía y hacerlas bajar a través del tiempo para que o sea, la intención es que la gente no tenga un efecto muy duro, por ejemplo, que no bajen de golpe los salarios, ¿viste? Y para recuperarse tenga que sufrir mucho, está bien, pero en la realidad siempre hay algo que se te desalinea en el medio. Bueno, ese no anduvo. Vamos a los shocks. Y les voy a mencionar 3 shocks de la Argentina. El shock primero el que fracasó, el Rodrigazo. Y que fue el que le llevó puesto al gobierno de Isabel Martínez de Perón. Sube Celestino Rodríguez, pero Celestino era ingeniero y en realidad no era él, era otro que no me estoy acordando el nombre, cómo se llamaba, el que ideó, el mentor del plan.
Uno era Pedro Pou, que después fue presidente del Banco Central de la Argentina. Era un plan durísimo. O sea, él dijo, señores, acá tenemos que hacer cerrar las cuentas, más o menos así. Entonces, las tarifas, a ver, dejó que los sindicatos primero negocien salario. Creo que la negociación salarial de ese año fue un 30%, año 75. Entonces, una vez que terminaron las negociaciones salariales, las paritarias, bueno, listo, cerró, los aumentos van a ser, entonces le aumentó la nafta al 100%, las tarifas eléctricas al 120%, el dólar también aumentó al 100%, está bien, el ahorro que iba a generar si los salarios se quedaban quietos era tremendo y le cerraban las cuentas, pero el costo social fue tan alto que terminó en todo lo que ustedes saben que terminó la historia argentina de esos años. Y bueno, y terminó volando por los aires Celestino Rodrigo. Y hasta el día de hoy no, porque murió hace unos años, pero él a veces se quejaba. Yo siempre trato de buscar, yo nunca parto de que alguien sea malo. Puede ser más delincuente que otro, más chorro que otro, pero no así que yo quiero matar al pueblo. Entonces, siempre quiero escuchar, a ver, ¿por qué hiciste algo que por lo que hoy sos tan odiado? Y la explicación de él, bueno, había que cerrar las cuentas y está bien, capaz no tuve mucho tacto para hacerlo gradualmente, pero bueno, yo con eso cerrábamos, si aguantábamos un año, después ya salíamos. El tema es que no se aguantó, no había poder político, el gobierno era muy débil en ese momento. Bueno, ese shock fracasó, terminó en una inflación tremenda. ¿Por qué? Porque los sindicatos presionaron, volvieron a abrir las paritarias, no le pelaron, entonces los sueldos volvieron a aumentar cerca de fin de año al 100%, ya superaron los aumentos y terminó en un descalabro que terminó en dictadura. El segundo, el de Alfonsín, que el plan austral, que fue un shock también, o sea, es como que, bueno, lo tuyo gradualista no va, y Alfonsín se dio cuenta, che, para que la economía es más grave que... Bueno, entonces lo pone a Surruil, que era uno de los tipos que ya les dije, ya me parece a mí que era uno de los más preparados en ese momento, más formado, había tenido oportunidad de ir a Estados Unidos, trabajó con un economista muy reconocido, con el que escribió un libro muy interesante sobre la economía argentina. Entonces, bueno, es más, él no quería ni ser presidente, porque ministro de Economía, porque le dijo, o sea, no, la verdad que yo no sé qué hay que hacer acá. Al menos era sensato, no le veo salida. Y dice que Alfonsín le dijo, y yo tampoco, pero bueno, probemos a hacer algo, porque lo que peor podemos hacer es quedarnos de brazo cruzado. Entonces se ponen a investigar, bueno, sí, tengo un plan, y ahí salió el plan austral, y realmente el plan austral fue reactivante. Y le digo más, el plan austral se copió en la Argentina, se llevó a Israel, porque era un plan ortodoxo y heterodoxo, se llevó a Israel, y en Israel hizo que Israel sea lo que sea hoy. Una potencia económica, sacando sus conflictos y todo lo que pasó el otro día, Israel económicamente no tiene inflación, tiene crecimiento. Sí es cierto que tiene mucho apoyo de Estados Unidos y apoyo económico incluido, pero es un país que económicamente es muy fuerte, sacando lo otro. Y acá, bueno, funcionó. Después, ¿qué pasó? O sea, estaba bien calculado el plan austral. ¿En qué consistía? Congelamientos. Pero que él mismo dice, a ver, un plan de shock tiene 3 etapas. Primero, las operaciones previas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vos tenés precio cuidado y después querés largar un shock, a esos precios cuidados vos lo tenés que actualizar. Si vos tenés las tarifas de los servicios públicos por debajo del costo, tenés que actualizar. Todas esas operaciones previas generalmente son para arriba, las tenés que hacer para que los precios relativos estén en equilibrio. Si no están en equilibrio al alargar el plan, se van a equilibrar después. Si se equilibran después, se equilibran para arriba y chau tu plan antiinflacionario. Porque equilibrarse para arriba es que aumenten los precios. Entonces, primero, como sea, tenés que ir acomodando precios, aumentando lo que tenés que aumentar. Se aumentó todo lo que se tenía que aumentar, primera etapa. Segunda etapa, lanzar el plan. Decir, señores, a partir de acá no vamos a emitir más dinero, y así fue el lanzamiento. No se va a financiar más al Estado con dinero. Los precios van a estar congelados, pero no es el fondo el congelamiento de precios. Esto es para que ninguno se haga el vivo y aumente ahora, sino que para que hasta que realmente todos terminen de creer en el plan. Y bueno, y anduvo bien. Lo que pasa es que después cambió el contexto externo y le cayó el precio de los commodities. Encima hubo sequía, bueno, le jugó todo en contra, subió la tasa, se fugaron capitales, tenía presiones internas de los militares, y bueno, terminó dando aumento y pum, voló por los aires. Pero el plan funcionó, o sea, a veces hay que ver por qué termina, ¿fue un fracaso o no? Funcionó mientras las variables acompañaron el cálculo, después se hizo imposible. El otro fue el plan de convertibilidad. El plan de convertibilidad se ahorró la etapa 1. Porque no les dije la etapa 3.
La etapa 1 de las operaciones previas no hacía falta porque la economía en hiperinflación ya es dolarizada. Y al ser dolarizada, los precios están relativos, están como en dólares, están bien, o sea, están equilibrados. Lo que tenés que hacer es largar el plan. Caballo se ahorró esa etapa. La tercera etapa, que no es menor, es el acomodo. Y acá le voy a decir, porque el plan austral fueron 10 años de no tener inflación. ¿Dónde falló o una de las fallas? Durante el primer tiempo, o sea, teóricamente no iba a haber inflación. Lo que pasa es que el primer año, creo que fue del 20 todavía, que era nada, al lado de una inflación del 2.500% del año anterior. Después que se largó el plan, fue el 20, hoy sería baja el 20, después creo que fue un 12 y después fue un 8 y ahí ya sí, ya quedó en el 1. Pero ¿cuál es el problema ahí? Se ató un 1-1, como que nuestra moneda valía 1-1, pero los precios en 3 años acumularon un 40% de aumento. Entonces, el país perdió un 40% de competitividad, que es lógico, o sea, es muy difícil que te frene a cero todos los precios. De hecho, no frenó. Aumentaron en 3 años un 40 más y después quedaron en cero. Pero ¿cómo recuperar ese 40 de aumento? Tenés que devaluar un 40% y no lo puede hacer de golpe. O sea, esa es la tercera etapa y la más difícil. ¿Cómo terminás haciendo una etapa posterior que te termina acomodando lo que te quedó de rezago? Bueno, en esa fracasan todo, terminan en una encerrona que te lleva a hacer una devaluación brusca y vuela todo por los aires. Entonces, para mí los shocks funcionan, lo que pasa es que la salida del shock de contingencia nunca no digo que la planeen mal, sino que no es fácil. Economía no se puede experimentar en un laboratorio, o sea, vos tenés que largar las medidas y ver cómo reacciona la gente. Y vos querés que mañana no aumenten los precios, pero aumentaron un 2%, y que pasado mañana el dólar en el mercado paralelo aparezca a 150 y resulta que apareció a 162. Y bueno, ahí ya está, ahí tenés que seguir. El tema es que si no planteaste cómo después arreglar esas distorsiones, te va a llevar puesto. Entonces así se combate la inflación. Bueno, vamos a curva de Phillips. Y ahora no hay plan. Dicen que sin plan. Vamos a probar sin plan. Siempre probamos plan. Vamos a probar sin plan. Ahora no la estoy viendo, pero... Bueno, vamos a ver un modelito que es muy sencillo. Acá también les recomiendo Blanchard. En realidad los dos lo tratan igual. Por ahí le faltaría el modelo gráfico a Blanchard, pero es sencillo y está acá, les doy en la presentación. Capítulo 8 y es bien cortito, no hay mucho problema, o sea. Y es un modelo que se usó mucho, que hoy está, o sea, se usó mucho en Estados Unidos y que fue muy criticado después, ¿no es cierto? Porque decían que al final, ahora vamos a ver pues la historia, no sé para qué más adelante. Bueno. Vamos a estudiar eso. ¿Qué pasa entre inflación y desempleo? ¿Por qué vamos a estudiar eso? Fíjense una cosa, a ver, vamos a partir de algo. Eso no les quería dejar de decir. Ustedes vieron en el modelo que acabamos de ver, que venía del mercado de trabajo, la curva de oferta, que los precios de qué iban a depender de los salarios, y los salarios a su vez de qué dependían del desempleo, que si aumentaba el desempleo, los salarios bajaban por el poder de los sindicatos y por todo lo que ya vimos. Bueno, esa pauta se sigue cumpliendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y esto es lo que vamos a mostrar con este modelo. Acá, compartir. No. Bueno, ¿qué es lo que me está mostrando entonces el modelo del mercado de trabajo? Que hay una relación entre el nivel de precios y el nivel de salario, que a medida que disminuye el desempleo, hay un aumento de salario y que esto va, ya sabemos, va a repercutir en los precios. Entonces,
En el 58, Arthur Phillip publica un estudio sobre los salarios en el Reino Unido entre el 61 y el 57, 1861 y 1957, y él llega a una conclusión que es bastante lógica, ¿no es cierto? ¿Cuál es la relación lógica? Ustedes ven el cursor ahí cuando yo hago esto, ¿no es cierto? Sí, profe, se ve. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que decía él? Que a medida que la tasa de desempleo disminuía, el nivel de salario aumentaba por lo que ya vimos. Los sindicatos tienen mayor poder, los empresarios tienen menos poder de negociación y de búsqueda, ¿no es cierto?, de alternativas, porque ya no hay desocupados, ¿no es cierto? Entonces necesariamente terminan aumentando más el salario para retenerlo. Entonces, él descubrió que había según este estudio estadístico, una relación inversa entre que a medida que baja el desempleo, aumentan los precios y salarios. ¿Por qué es importante esto? Porque lo tomó como una resignación. Vos querés tener, ¿cuál es lo importante en una economía? Tener bajo desempleo, porque ahí la gente está ocupada, puede abastecer los gastos de familia. Entonces, resignate a que un bajo desempleo te va a llevar a una inflación más elevada. No te digo una alta inflación, los datos de inflación de Gran Bretaña eran bajísimos. En el mundo la inflación era generalmente, solo en Argentina tenemos esos números del... A ver, el horror de inflacionario de los 80 de Estados Unidos era un 12% anual. Ojalá nosotros tuviéramos, para nosotros sería un éxito, un 12% anual. Y en el pico inflacionario de Estados Unidos, por el cual aparece el Reaganomics y tienen auge los monetaristas, es porque la inflación había llegado al 12 anual. Bueno, pero a nosotros nos gusta ser más grande. A lo tuyo un 12, lo nuestro un 60, ¿viste? Ganamos. Bueno, baja el desempleo, o sea, la curva de Phillips es lo que estudió que estadísticamente cada vez que baja el desempleo subía la inflación. Entonces, lo que me muestra es esa relación inversa. ¿Por qué? Baja el desempleo, suben los salarios y suben los salarios, suben los precios. Entonces, lo único que podemos hacer como política, si queremos hacer una política de que incrementar el empleo, bajar el desempleo, nos vamos a tener que necesariamente resignar a tener una mayor tasa de inflación. ¿Se entiende? Es muy sencillo. Y por ende, si lo que queremos hacer es bajar la inflación, esto nos llevará inequívocamente a aumentar la tasa de desempleo. Esta es la curva de Phillips en su versión clásica. Esta relación tiene. Baja acá, sube acá. Baja acá, sube acá. Desempleo, salarios e inflación. A ver, yo les voy a dar, bueno, ¿qué pasa? Después de los años 60, o sea, hasta ahí, y esto fue incluso, fue muy reconocida como o sea, es el modelo económico que se usaba, ¿no es cierto? Incluso en los años 60, 70, hasta mediados de los 70 en Estados Unidos, ¿no es cierto? Para ver los efectos en la economía. Bueno, hagamos política porque lo que queremos es generar crecimiento de empleo. Estados Unidos había entrado después de la posguerra en una espiral de crecimiento que la quería mantener a toda costa. Uno se enamora de las tasas de crecimiento altas, de las tasas chinas. Bueno, y empezaba a tener a su medida, que a nosotros nos parece una barbaridad, pero para ellos pues, llegar a tener un 5, un 6, un 10% de inflación era wow. Bueno, pero ahí economistas como Samuelson y todos decían, bueno, sí, pero si vos querés tener un bajo desempleo y un alto crecimiento, resignate a tener una alta tasa de inflación. Bueno, entonces, acá también entonces se puede establecer una relación entre la curva de Phillips y la oferta agregada, que de hecho a largo plazo la curva de Phillips termina siendo vertical. Vamos a ver acá. En su versión clásica, entonces, esto es lo que tiene. Pues se le va a preguntar, en su versión clásica era esta la relación que existía. En la versión reformulada de la curva de Phillips, se le incluyen las perturbaciones de oferta y las expectativas. Acuérdense que si la economía estamos hablando de antes de los 70, antes de los 60 no había inflación. Y si no había inflación, esto es la inflación esperada. Y la inflación esperada era cero. Entonces, ¿la inflación de qué dependía? De cero, que era nada, ¿no es cierto? Y la tasa de desempleo y las perturbaciones de oferta. En la versión clásica no existía esto, la inflación esperada, sino que existía solamente una relación entre
la tasa natural de desempleo, la tasa efectiva de desempleo, ¿no es cierto? Y las perturbaciones ofensivas. Si había un aumento del precio del petróleo, obviamente que iba a aumentar la inflación. Si la tasa de desempleo estaba por debajo de la tasa natural de desempleo, obviamente que iba a haber inflación, porque este número iba a estar. Lo que no había era expectativas, porque las expectativas todavía no se habían estudiado. Esta era la versión. Entonces, la versión reformulada establecieron, simplemente le agregaron eso. ¿Qué cosa? Que bueno, espera un poquitito. La curva de Philly en su versión moderna establece que depende de tres fuerzas, ya no solo del desempleo, sino de la inflación esperada. ¿Por qué? Porque ya estamos en un mundo con expectativas adaptativas. Si hubo un 2% el año pasado, va a haber un 2% este año. Entonces yo ya parto de que la inflación va a ser esta, como mínimo. También la brecha de desempleo, como me había planteado la versión clásica, y también las perturbaciones negativas de oferta, ¿no es cierto? Como me había mostrado que pasó con la crisis de los países petroleros, que de golpe un factor que no era explicado ni por esto ni por esto me generó aumentos de precio. ¿Sí? Entonces la reformulación es muy sencilla. Ay, 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 estoy con la garganta complicadita. Acá está lo que le expliqué, o sea, si la inflación del periodo corriente va a ser de mínima la inflación del periodo anterior, esa entonces vamos a partir. Acá está. Si encima de esto el desempleo baja, eso también le tenemos que sumar a la inflación. Y si encima hay una perturbación de oferta, mayor inflación vamos a tener. Bueno, ¿por qué se reformuló la curva de Philip? O sea, ¿por qué hubo una versión reformulada? Por el aumento del precio del petróleo, que eso me generó la parte de B, la estanflación. Por el modo en que los agentes económicos comenzaron a formular las expectativas inflacionarias, que es lo que le dije, a partir de ahí aparece esta E. Y ahí queda reformulada. Bueno, entonces, ¿qué pasó? A partir de que aparecen estos dos fenómenos, ¿no es cierto? Las expectativas inflacionarias y la perturbación de oferta, la curva de Philip dejó de tener este comportamiento, sino que empezó a tener un comportamiento, por ejemplo, así, de desplazamiento. ¿Qué me mostraba este comportamiento de desplazamiento? De que aumentaban en determinados periodos por las perturbaciones de oferta, como pasó con la crisis en los países petroleros, aumentaba, fíjense que acá, ¿qué es lo que me está mostrando en este punto? Que aumentaba la inflación y también aumentaba el desempleo. Y que a medida que se volvía la tasa natural de desempleo, lo que me generaba era más aumento de la inflación. Pero ya no sino desplazamientos de la curva. Bueno, y a mediano plazo, condiciendo con el resto del modelo, que llegamos a la tasa natural de desempleo, la curva de Philip tiende a ser vertical. Fíjense acá, supongamos que partimos de A. El gobierno implementa una política de demanda expansiva. Estamos en este punto A. Este es mi curva de oferta de largo plazo, o sea, acá estoy en la tasa natural de desempleo o en el ingreso de pleno empleo, son conceptos similares. Esta es la curva de oferta, ya no es así y ya no está en la curva, ya está vertical. O sea, no puedo producir más, solo puedo aumentar los precios. En el corto plazo, bueno, el gobierno implementa una política de demanda. En el corto plazo, según vimos y somos coherentes con el modelo, ¿no es cierto? La economía, o sea, va a bajar la tasa de desempleo hasta acá. Va a bajar la tasa de desempleo si yo aplico políticas monetarias expansivas, como hemos visto en el caso de la clase anterior. Pero en el largo plazo, ustedes saben que los precios van a tender a aumentar y se van a situar en este punto. ¿Por qué? Porque si hay acá los precios, o sea, la tasa de desempleo efectiva es menor a la tasa esperada, por ende, los precios efectivos son menores a los precios esperados. Por ende, van a tender los precios efectivos a subir a través de ese mecanismo. O sea, ¿cómo empezaba acá? El mismo esquema de razonamiento, chicos. Los que van a reclamar salario van a decir, los precios van a aumentar. Y estamos en expectativas adaptativas. Los precios van a aumentar, así que yo pido aumento de salario. Al pedir aumento de salario, los precios terminan aumentando porque esos salarios se trasladan a precio y al trasladarse a precio, cae la inversión y otra vez, entonces,
volvemos a aumentar el desempleo y queda a largo plazo, la curva de Phillips tiene este comportamiento, es completamente vertical. ¿Qué es lo que dice ahí? Bueno, chicos, por hoy estamos. Esto, o sea, curva de Phillips, inflación, lo que les di ahí, yo mañana les cuelgo completo ahí ya, paso a PDF nomás. Curva de Phillips está, el capítulo 8 es. Está ahí la primera versión, la versión reformulada. La versión de Friedman, o sea, hay un tema concreto, o el punto ahí donde bien explica, o sea, porque qué es lo que dice, está muy bueno ese artículo, donde Milton Friedman y Phelps terminan diciendo, o sea, sí o sí tenés que tener en cuenta por qué la inflación esperada no es solo adaptativa. Porque eso va a pasar en un periodo. Supónganse que yo, o sea, yo sindicato, digo, bueno, dame un aumento del 5% porque la inflación del año pasado fue del 5%. Y resulta que la inflación es del 7%. O sea, en dar el aumento, a ver, les voy a volver a compartir acá. Si yo pido, cuando yo pido el aumento de su... Espérenme, ¿dónde estaba yo? Acá. Si hay un incremento de oferta, si hay un incremento de oferta monetaria, ¿no es cierto?, de cantidad de dinero, ¿no es cierto?, hay un incremento de ingreso, acá va a haber una disminución del desempleo. Pero yo acá, ¿de dónde sale la reformulación de la curva de Phillips? ¿Por qué? Bueno, pero acá la inflación fue del 5%, porque entonces los sindicatos la primera vez van a decir, sí, yo te voy a pedir, mirando el año anterior, yo te voy a pedir un aumento del 5%. Pero resulta que al año siguiente, como estamos por debajo del desempleo, los precios aumentaron un 7%. Nadie se va a equivocar. Esto es lo que quiere decir, que nadie se va a estar equivocando permanentemente. Te vas a equivocar un año, al otro año vos vas a decir, pará, deja, no voy a mirar para atrás, voy a mirar para adelante. ¿Cuánto va a aumentar? No, ya no aumente como el año pasado que ya me comí 2, sino que te pido que me aumente un 9 por los 2 que me comí, porque eso es lo que va a aumentar. Y esas expectativas son las que hacen aumentar los precios, que otra vez caiga todo, ¿no es cierto? Aumenta P, disminuye M, cae la inversión y otra vez terminamos en la tasa natural de desempleo, que es lo que termina diciendo Friedman, que toda la teoría de Friedman va en ese sentido. O sea, sí, está bien, vos en el corto plazo vos generás mejoras de actividad, pero a largo plazo ese efecto se diluye. Y algo que tenía Friedman es que todo su argumento, incluso para decir que Keynes estaba equivocado, lo saca de las estadísticas. O sea que Friedman era un tipo que observaba mucho los datos y lo que hacía era compilación de datos. Su libro, Una historia monetaria de los Estados Unidos, es exquisito en datos, digamos. Bueno, pero de ahí él sacó esta curva. Cuidado cuando haces esto, porque en realidad sí, a corto plazo vos estás generando esto, pero acá los precios van a aumentar. ¿Y por qué van a aumentar? Y porque tu curva, porque tu tasa efectiva de desempleo es menor a esta, por ende tus precios efectivos son menores a los precios esperados. Y eso hace que se aumente porque ya las expectativas son racionales. Y ahí, entonces, vos vas a hacer esto, pero siempre vas a volver a este punto. Acá se va a cruzar tu curva de Phillips. Uf, me cansé. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, clarísimo. Bueno, mañana, a ver, vamos a organizarnos un poquitito y vamos a cortar acá porque mañana empezamos un tema completamente distinto. Es bastante sencillo, es crecimiento económico. O sea, acá termina el mediano plazo, por eso quiero hacer un corte acá. Van a tener con... yo igual mañana les voy a dar un modelo que es sencillo como para qué, porque yo lo que quiero es que presten bien atención. El miércoles Isabela les va a dar los prácticos que estaban faltando, que ya en realidad tampoco son prácticos muy de aplicación. En realidad lo que van a tener que estar contestando es la teoría, así que péguenle un repaso, tengan el manual en la mano y traten de encontrar la respuesta. O sea, ya los prácticos son más de desarrollo teórico. Después volvemos a retomar el mercado de bienes con unas variables que faltan, pero porque faltan y porque hay que darle. No vimos lo que pasa en una economía abierta, por ejemplo. Pero
pero lo que quiero es que, o sea, cierren bien el tema el miércoles, lo de que es cerrar con lo que vimos hasta hoy. Y mañana yo voy a ir despacio, voy a tratar de no dar mucho, o sea, pero dar poco y dar claro, y no es un tema muy complejo, pero ya entramos en el largo plazo y la verdad que estamos cerrando la materia. Bueno, nos vemos mañana entonces a las 6 de la tarde. Vale, Y si profe, ya nos vemos termino para mañana. mañana de revisar, ya les paso. Hasta luego.